Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, profe, ¿y usted? Muy bien, agradecer a la vida por este día para continuar trabajando en esta forma y por este medio. Vamos a iniciar el día de hoy con una retroalimentación sobre un tema que vimos y que tiene que ver mucho con nuestra vida cotidiana, ¿no? Referente a la teoría comprensiva y crítica. La intención de la retroalimentación es básicamente aclarar algunas dudas, también hacer hincapié sobre puntos que en un momento dado hayan faltado, ¿sí? Que le podemos llamar áreas de oportunidad, ¿no? Esas áreas de oportunidad que se nos presentan o que tenemos en cada accionar de nuestra vida cotidiana. Siempre hacemos o desarrollamos una actividad en la sociedad, pero siempre la podemos mejorar. Si bien es cierto que ustedes como estudiantes y en el caso de un servidor como maestro, cada actividad que hacemos, en el caso de ustedes, que se desarrollan por parte de sus maestros, y en mi caso, en mi aspecto profesional, siempre desarrollamos una actividad, pero siempre tenemos algo que mejorar. Siempre tenemos un punto donde tenemos que hacerlo mejor. Algo nos faltó y eso se le llama áreas de oportunidad, y en la manera que lo vayamos reflexionando en todo lo que tiene que ver nuestra vida cotidiana, pues será en beneficio siempre de una mejora continua. Entonces vamos entonces a llevar a cabo esta retroalimentación, simplemente para ver esas áreas de oportunidad que se nos presentan en este sentido. Y para esto, pues es necesario remembrar, recordar precisamente de qué estamos hablando, ¿no? Y me refiero precisamente, bueno, me refiero a esta parte, ¿no? Primeramente, en la sesión que vimos en cuanto a este tema, recordarles que nos referíamos al bloque número 4, ¿no? Y en ese bloque número 4, con el tema interpretaciones científicas de la realidad social, ¿qué pretendemos? O sea, ¿qué aprendizajes, qué aprendizajes esperamos? Esperas tú, espera tu maestro, espera la sociedad, que vayas integrando a toda esa cultura, a toda esa cultural que tienes como futuro ciudadano. Pues básicamente se refiere a que expliques o tengas la capacidad de explicar la concepción de individuo y sociedad a través de los diferentes enfoques teóricos que existen en las ciencias sociales. Eso es lo que esperamos. Con el tema concepción de individuo y sociedad desde las corrientes de interpretación en la realidad social. Fíjense bien esta parte, ¿no? Realidad social. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo vivimos? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué nos comportamos así? ¿Por qué el individuo de una sociedad lo hace de esa manera? Y la competencia que perseguimos, precisamente que analices o que tengamos la capacidad de analizar la concepción del individuo y la sociedad desde el materialismo histórico, estas teorías como tal, el funcionalismo
y en este caso nos referimos a la comparación de la teoría comprensiva y la teoría crítica. Y en estas mismas, pues identifiques las diferencias y semejanzas en la concepción de las mismas, ¿no? En esa concepción de individuo y sociedad a través del conocimiento. Les pregunto, en base a este tema que vimos, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿Alguna aportación que quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro? Me gustaría escuchar a algunos de ustedes. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. En sí, para confirmar, en sí la diferencia entre teoría crítica y teoría comprensiva es que la teoría crítica lo que hace más que nada es ponerse en una postura crítica y buscar la manera de solucionar eso, y comprensiva es que estudia al ser humano o así, o sea, la sociedad, trata como de comprenderlo, ¿no? Ajá, bueno, ¿algún otro compañero que tenga alguna duda para aclarar? Yo también, también nomás decir lo que recuerdo. Recuerdo que la teoría comprensiva era, o sea, comprender como que los significados de la sociedad, como comprender por qué estaban pasando ciertas cosas, y la crítica, pues sí, como que criticar los hechos que estaban pasando. Bueno, ok. ¿Alguien más por ahí? ¿Existen similitudes en ellas? A ver, me repite, por favor, porque se escuchó así muy... Sí, existen similitudes en ellas. Perfecto. Habla Jacqueline, ¿verdad? No, Claudia. Ah, perdón, Claudia. Bueno, la similitud, fíjense bien, qué interesante, no duda, pero sí la manera de confirmar, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre una y otra, no? Bueno, vamos a ver, referente a este aspecto, cómo podemos relacionarlas, ¿no? En primera instancia, por ejemplo, de acuerdo a la investigación que ustedes hicieron y que después plasmaron y compartieron en clase, vamos a ver algunos aspectos. No me voy a detener a dar una explicación de la teoría comprensiva y crítica, pero sí resaltar algo que ahorita están comentando ustedes. Bueno, vamos a ver, hablar precisamente que ya en términos prácticos, en términos cotidianos, lo que vivimos constantemente en el día a día, interactuando desde nuestra casa. Bueno, ahorita las veces esporádicas que podemos salir por el plan de contingencia que tenemos, pero en todo ese proceso tenemos que la teoría comprensiva, por ejemplo, en base a lo que están comentando, pues cuando se estudia el comportamiento individual de un estudiante, fíjense que hay dos aspectos importantes en el individuo o en el estudiante, ¿no? Actitud y conducta, que son dos situaciones muy diferentes. La conducta, pues, es el comportamiento. La actitud es la disposición, que siempre se los he comentado. Yo les califico, les evalúo lo que es la actitud, y la actitud como tal es la disposición que tiene el estudiante para sumarse al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se suma el estudiante? Cumpliendo con las tareas, cumpliendo con las actividades, estando en clase, estando a tiempo, guardando buena postura. Esa es la actitud, la disposición que tiene el estudiante. Bueno, y ese es un comportamiento, es un comportamiento que da. Entonces, uno como maestro se pregunta, bueno, ¿y por qué actúa de esa manera? Porque hay mucha diferencia entre un estudiante y otro, ¿no? ¿Por qué inquietud? Por ejemplo, cuando estamos en el aula presencial, ahí es donde vemos realmente la inquietud, ¿no? La actitud que tiene el estudiante. Inmediatamente uno como maestro, desde el punto de vista psicológico, pedagógico, que ya vimos todas esas ciencias experimentales, por ejemplo,
nos podemos sacar una deducción, y al menos a mí pocas veces me falla, ¿no? Porque realmente el comportamiento que muestras en el entorno, pues estás acostumbrado. Ahora sí que tú no tienes la culpa, ¿no? Entre comillas. Pues es lo que te han enseñado en tu casa, es lo que te han mostrado con tu mamá, ¿no? Imagínense que estás en tu casa y te dice tu mamá, no, si el maestro te hace alguna observación, tú contéstale, no te quedas callada. Entonces, ahí tenemos una actitud comprensiva de la vida cotidiana. Ahora, al estudiar las conductas individuales de manera general, sí, bueno, ¿por qué la generación actual actúa de esa manera? No respetan o sí respetan. Entonces, ya estamos hablando de la teoría comprensiva, ¿sí? Y, pues, por supuesto, que esta teoría comprensiva, ¿qué es la teoría comprensiva? Por ejemplo, ejemplos. En base a lo que ya estábamos diciendo, por ejemplo, la teoría comprensiva dicta, se comprende a la sociedad cuando se entiende, ¿sí? Se comprende a la sociedad, quiero hacer énfasis en esto, cuando se entiende qué es lo que la motiva a la acción social y con qué fin la realiza, ¿no? Bueno, ¿qué le está pasando a los estudiantes de hoy? Por ejemplo, vi por ahí un video de una maestra, pero bien desesperada, casi llorando, comentando, preocupada, empieza a hablar, a narrar la experiencia que tiene ella con ahorita como lo estamos haciendo a través del aula virtual, y ya conforme va pasando la narración, empieza ella a llorar. ¿Por qué los estudiantes de hoy no entran, no se conectan de 30 que tengo, se conectan 5 y luego les pregunto y no contestan? ¿Qué está pasando? Está angustiada, ¿no? Y a veces, por ejemplo, nosotros que ya tenemos nuestros añitos, ¿no? 60 años en mi caso, pues tenemos mucha comparación para las generaciones que se están presentando hoy en día, ¿no? La actitud que presentan. Y empieza la comparación, ¿no? Por ejemplo, es que en aquellos tiempos, que, o sea, ¿qué iba yo a tener ese comportamiento con el maestro? ¿Qué le iba? No tenía por qué contestarle a mis padres. Y hoy en día, por ejemplo, es normal que el hijo le conteste a la mamá e inclusive hasta la regaña. Y anteriormente era un pecado y sigue siendo una especie de pecado, pues faltar el respeto al padre, ¿no? Ahora, no se basa en la economía o en los hechos, en los hechos sociales, ¿no? Esta propuesta, pues acuérdense, hemos estado comentando Max Weber en reacción a las propuestas de Marx y Durkheim, o un Marx que, por ejemplo, que habla sobre el devenir histórico. Carlos Marx y Federico Hegel hablan sobre ese devenir histórico, la lucha de clases, y de ahí surge precisamente el argumento para la teoría comprensiva, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, ahí tenemos una caricatura que precisamente muestra esa realidad. Esa realidad, ¿qué parte te duele? Sí, la realidad. La realidad, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en la exposición, en la participación que tuvo Fernanda, me acuerdo que que me hizo una pregunta y dice, le voy a hacer una pregunta, maestro. Si usted tiene una enfermedad y va con el médico, ¿qué hace? Pues de acuerdo al diagnóstico que me dé el médico, sigo las indicaciones, ¿sí? Entonces, efectivamente es lo que hacemos en la realidad, ¿no? Y hay algunos pacientes que no siguen las indicaciones adecuadamente y pues vienen las consecuencias, ¿no? Y puso muchos ejemplos, ¿no? Ahora, y por otro lado, esta teoría comprensiva, el tipo ideal, o sea, el tipo ideal para Weber, ¿cuál sería? Bueno, desde el punto de vista histórico, tipo ideal encontrado en una época determinada, ¿no? Obviamente que el comportamiento, como lo decía ahorita, generacional es diferente al que tenemos ahorita, ¿no? En la sociedad general, por ejemplo, fenómenos que suceden a lo largo del tiempo, hemos visto fenómenos que han cambiado el comportamiento de la sociedad.
fenómenos que han cambiado el comportamiento de la sociedad. Un fenómeno, la Revolución Francesa que tanto hemos comentado, sí, ese movimiento revolucionario fue un ejemplo para brindar al mundo un cambio radical completamente, en el sentido de que marcaba la diferencia de cómo debe estar gobernada la sociedad, cómo debe organizarse la sociedad desde el punto de vista económico, político, social, que anteriormente lo hacía a través de la monarquía. Y a partir de 1789 y posteriormente, primero surge la Revolución Francesa y fue un ejemplo para el mundo. En el caso de México, México se independiza de una lucha de 1810 a 1821, logra la independencia con esta nueva ilustración, acuérdense, la iluminación de nuevas ideas para mejorar el comportamiento del ser humano y ya no estar gobernado por la monarquía, sino por una democracia, demos pueblo, gratos gobierno, ¿no? Y de la acción basada en la motivación de un actor, ¿no? El hombre se motiva a través de las vivencias de la sociedad para generar acciones que sumadas van a determinar el rumbo de una sociedad tan pequeña, el rumbo de una sociedad mexicana, ¿no? El estructural funcionalismo, diríamos, ¿no? Cómo funciona esa estructura se obtiene de las causas y consecuencias de la acción social. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la acción social ahorita en esta situación pandémica? Pues si no nos cuidamos, va a haber más muertos, así de fácil, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, ya estábamos en que íbamos ya a volver a la normalidad y suena la alarma y dicen, todavía no, porque la situación no se controla. En base a esto, por ejemplo, ¿hay alguna duda? ¿Quedó claro lo que es la teoría comprensiva? ¿Sí? Debemos, como su nombre lo dice, comprender la realidad social. ¿Por qué el comportamiento, no? ¿Sí quedó claro? Sí, profe, sí quedó. Perfecto. Ya no habíamos, o sea, habíamos hablado acerca de esta teoría y ya sabíamos un poco acerca de ella, porque en ética también lo hablamos. Pero fíjense bien, esto que está diciendo su compañera se llama transversalidad. Hay una transversalidad, gracias bien la palabra transversalidad. ¿Qué quiere decir? Que una materia se relaciona con otra. Y esta transversalidad precisamente se plasma en la ética, en la materia de ética, y sobre todo, fíjense bien, que a inicios del ciclo, yo les encargué, les desarrollé un sílabus, y en ese sílabus, acuérdense que ustedes hicieron una investigación sobre las teorías comprensiva, crítica, estructural, funcionalismo, materialismo histórico, y desde el momento que empezamos a abordar estos temas, quedó claro, y ustedes mismos le decían, sí, maestro, yo hice la investigación, y me comentaban en cada momento que habían investigado, algo les recordaba. Fíjense cómo se relaciona todo esto, no es un proceso aislado, sino es un proceso que tiene que ver con otras latitudes. Bueno, no me voy a parar mucho aquí lo que tiene que ver con la teoría crítica, pero en primera instancia la teoría crítica es materialista, como lo comentaban ustedes en su investigación. Es materialista en el sentido de afrontar fenómenos y problemas no en términos de ideas absolutas y desarrollo social predeterminado, sino en términos de distribución de recursos y conflictos sociales. Por eso es materialista en la forma en que se enfrentan la teoría crítica. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuál es el objetivo de la teoría crítica de la sociedad? Pues aspira a una comprensión, ¿sí?, de la situación de una historia cultural. Obviamente que aquí la palabra comprensión, si estamos vimos ya la teoría comprensiva, bueno, aquí también hay una comprensión, pero desde el punto de vista crítico, ¿no? Esa sería la similitud. Exactamente, esa sería la relación.
por ejemplo, para criticar debe haber una comprensión. Si no comprendemos, ¿para qué criticamos? Pero a veces el hombre critica sin comprender la situación. El hombre critica comprendiendo la situación o lo que se vive, ¿no? De tal manera que lo hacemos con conocimiento de causa o sin conocimiento de causa, causa-efecto, causa-consecuencia de la realidad. Y aquí, por ejemplo, una situación de una manera histórica, cultural, como fuerza transformadora en interacción con las condiciones sociales reales, ¿no? Es materialista en el sentido, como ya lo comenté, en base a esos fenómenos y problemas. Ahora, en este sentido, vemos ahí cómo bailan las letras, ¿sí? Para, como diciendo, que quede claro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, y ahí tenemos un ejemplo de la teoría crítica, ¿no? Hemos detectado que es un nivel de consumo, hemos detectado que su nivel de consumo es bajísimo. Por eso queremos regalarle este televisor portátil. ¿Cómo interpretamos la realidad crítica, ¿sí? De esa caricatura, por ejemplo. Pues, o sea, yo veo que no sé si sea a modo de burla o algo así, porque están viendo que no tiene como que energía eléctrica o cableado, ni una estufa tiene y se ve que está calentando las cosas con carbón y pues le dan una tele y no va a tener con qué conectarla o así. Efectivamente, ¿no? Un poco satírico esto, ¿no? Un poco controvertido. Bueno, y por ejemplo, en base a esto que estamos viendo, acuérdense que vimos este cuadro de las instituciones bancarias, ¿no? Las instituciones bancarias hoy en día un servicio, y me acuerdo perfectamente bien, ustedes ya les tocó vivirlo, pero a mí me tocó, por ejemplo, que los bancos de repente empezaron a manera de competencia. La actividad bancaria hoy en día está en manos está privatizada, o sea, está en manos de inversionistas españoles sobre todo, pero en aquel tiempo la banca le pertenecía al gobierno. Y lo que pertenece al gobierno le pertenece al pueblo, nos pertenecía a nosotros, le pertenecía a los mexicanos. Pero después cambió entonces no había cierta competencia. Todas las bancas, como eran de gobierno, pues manejaban hasta el mismo aroma en los bancos. Yo me acuerdo que iba al Banco Ganadero, Banco Nacional Financiera, y los bancos hasta olían igual, el color casi era igual, porque eran del gobierno, ¿no? Pero ya ahorita con la competencia, como son entidades privadas, empezaron de repente a ver cierto orden. Antes íbamos al banco y me acuerdo que había cajas, porque yo iba mucho a los bancos, y cada quien entraba, había como en el súper hoy en día, ¿no? Que hay varias cajeras y pues te vas haciendo la fila, ¿no? La diferencia de los centros comerciales es que hay una caja donde dice, si traes de 1 a 10 artículos, pasa por esta, si traes más, vete para las otras. O algunos clasifican, ¿verdad? Si traes 10 artículos en esta, si traes un poquito más en esta, si traes mucho en la otra. Y las instituciones bancarias, bien, bueno, los que van a hacer trámites de depósito se toman en esta fila. Los que no, los que vienen a hacer trámites que no corresponden al banco, que son de otras instituciones o no pertenecen al banco, se forman aquí. Los clientes preferenciales que van a hacer movimientos grandes se forman acá. Y entonces, desde el punto de vista aplicando las dos teorías, ¿qué diría la teoría comprensiva? Si alguno de ustedes me apoyan en leer la teoría comprensiva, por favor. En los servicios que imparte la banca es necesario considerar los fines que persiguen estas instituciones financieras. Una de ellas es la de atraerse cuentavientes, pero no solo clientes habituales, sino que buscan grandes inversionistas. Además, entre los clientes existen diferentes
Existen opiniones variadas respecto a la atención diferenciada que reciben en cajas, pues para algunos otorga prestigio ser clientes preferenciales, mientras que a muchos socios ordinarios con tal de ser atendidos. No les importa que la fila exista una fila para los que no cuentavientes. Pero por último, los que son usuarios preferentes son muy pocos y no se ven muy afectados. Es más que comprende el por qué se hace diferentes filas o diferentes secciones en el banco. Exactamente, hay una comprensión, ¿no? Estoy consciente, no hay ningún problema, nadie alega. En un principio, fíjense que la misma sociedad mexicana, por ejemplo, era como muy alegadora, ¿no? Alegaba por todo, ¿no? Actualmente ya hay una comprensión siempre y cuando el ciudadano esté consciente de lo que se está haciendo, si no, por supuesto que hay un reclamo, ¿no? Pero anteriormente era más normal. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuela alegaba por todo, sí, por todo. O sea, iba a la carnicería y si le daban una carne que ya no le parecía, iba, alegaba y hacía, y por todo alegaba, ¿no? Y así había varios que yo veía y alegaban por todo. No alegaban, sino que reclamaban por todo. Vamos a cambiar el término, reclamaban por todo, ¿no? Es justo, sí, pero a veces las reclamaciones son muy extremas, ¿no? Bueno, ahora, teoría crítica. ¿Quién es el otro voluntario o voluntaria que me pueda apoyar? Bueno, que nos pueda apoyar, ¿va? Porque no nada más a mí. O que nos podamos apoyar. Si gusta yo. Yo, A ver, Prosigue. adelante. A ver, Luis. a ver, En el en el teoría crítica. teoría crítica. En el discurso de igualdad que impulsa la sociedad contemporánea, es lamentable que ésta no se encuentre presente ni siquiera en una situación tan ordinaria como realizar un trámite bancario. El afán de una institución financiera por atraerse cuentavientes le hace discriminar a las personas que son clientes de aquellos que tienen necesidad de acudir a un banco para realizar un trámite. Pero Pero no son usuarios regulares. Eso sin mencionar que menosprecian a sus propios clientes al diferenciarlos como clientes preferentes y simplemente clientes. ¿Hasta cuándo acabará este doble discurso? ¿Cuándo la sociedad en su conjunto podrá impulsar la convivencia sin discriminación alguna? muchas gracias. Vean la diferencia de una teoría y la otra. Vean lo que hay en el fondo mental, porque desde ahí parte el punto de vista y esto, por ejemplo, en la sociedad se forman ciertos círculos que en un momento dado tienen estos dos puntos de vista diferentes. Tienen un punto de vista comprensivo y un punto de vista crítico, pero también hay que ver que hay crítica constructiva y crítica destructiva. Una crítica constructiva sería comprender en un momento la realidad, y una crítica destructiva es no destructivo en el aspecto de marcar de manera abierta y por qué no real la situación, pero es desde un punto de vista, ¿no? El punto de vista de la teoría crítica. ¿A quién le recuerda esta forma de manifestar el punto de vista? ¿A quién le recuerda? ¿A qué filósofo? ¿A qué personaje relacionado a este tema les recuerda? Karl Marx. Efectivamente, perfecto. O sea, Karl Marx, por ejemplo, hace una teoría crítica, y obviamente que aquí estas disposiciones de la teoría, sobre todo nomás para relacionarlo, la teoría crítica en relación a
las ideas de intelectuales de disciplinas asociadas, me refiero a la escuela de Frankfurt, que implica el cambio radical que los individuos tienen a raíz de la postura crítica, y allá por 1923, la ciudad alemana de Frankfurt, por ejemplo, que era un instituto para la investigación, tomaron en cuenta este enfoque con un corte neomarxista, la nueva ideología, bueno, la idea de Carlos Marx, adaptada precisamente a la aplicación de esta teoría crítica. Y si nos metemos en la historia, por ejemplo, la escuela de Frankfurt fue cerrada en épocas de la Segunda Guerra Mundial por Adolfo Hitler, porque si algo pretendía precisamente después de la Primera Guerra Mundial era detener dos teorías políticas que estaban vigentes, que era la teoría comunista, socialista, y la teoría capitalista, que estaban en contra. Fíjense bien cómo cambia el curso de la historia, el pensamiento a base de teorías. La teoría comunista en la Guerra Fría era muy no, las potencias como el capitalismo, que es Estados Unidos, pues le frena o trata de frenar el avance del comunismo, porque una de las ideologías de la Segunda Guerra Mundial era que la tierra se pintara de rojo. Bueno, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el rojo era el emblema del socialismo, es el emblema del socialismo y el comunismo. Y entonces Hitler empieza a avanzar, empieza por Austria, el famoso Anschluss que le llamaron, primeramente tomando posesión de Austria, luego Checoslovaquia, y se va, y por último quiere entrar a la URSS y no puede. Después viene la contraofensiva para arrinconarlo en Alemania, y posteriormente en 1945 termina. Y después viene Rusia, con una propuesta ideológica del comunismo que quiere avanzar, y un Estados Unidos que es el capitalismo que no lo deja avanzar, y total, se nos van en la historia de 1945 a 1985, 40 años de Guerra Fría. Fíjense cómo influyen, o sea, simple y sencillamente estas teorías tratan de llevar a la realidad el comportamiento del individuo en la sociedad. Y ese comportamiento del individuo en la sociedad, pues a ese pensamiento nos debemos, a ese pensamiento, a veces, en base a esa propuesta ideológica, hoy vivimos, hoy gozamos de la vida, ¿no? Bueno, ya con esto, pues definitivamente, por supuesto, al menos que alguno de ustedes me quiera externar alguna pregunta, duda, pero si no es así, voy a pasar, fíjense bien, ya después que analizamos, perdón, ¿sí se ve la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Perfecto, no. Les quería comentar que tengo un grupo que es angustiante, ¿no? Les pregunta y se pasa el tiempo, y lo digo, ¿sí están ahí? Sí, maestro, ¿y por qué no me contestan? Y aquí lo bueno de ustedes es que siempre responden. Bueno, fíjense bien, no es para ahorita ponernos en el plan de lo pueden, tienen toda la libertad, ¿no? Pero simplemente es para tener precisamente una mejora. Aquí quiero hacer precisamente hacer este comentario, ¿no? Por ejemplo, esta proyección que les voy a pasar les va a servir para el resto de su vida. Grábensela bien. Yo sé que se lo van a hacer. Cuando se lleva a cabo un proyecto, acuérdense que ya ustedes lo saben, cuando se le evalúa a ver si se acuerdan, cuando se evalúa un proyecto, se le puede dar dos enfoques al proyecto. ¿Cuál es uno y cuál es el otro? Voy a hacer un proyecto, pero ¿qué enfoque le voy a dar? A ver si se acuerdan.
No recuerdo, profe. O sea, me refiero, les encargan un proyecto y a veces no lo dicen, o a veces preguntan, qué enfoque le van a dar, cómo lo van a hacer desde tu punto de vista. ¿Qué tema? Sí, bueno, ¿qué tema? Pero ese tema que van a desarrollar, ¿qué enfoque le van a dar? ¿Lo van a hacer en base a qué? En base a dos aspectos. ¿Cuáles serían? ¿Preguntas guía? Una serían preguntas guía, pero los otros son aspectos que se los puse en el examen, acuérdense. Eran dos palabritas que empiezan con C, de casa. Críticos y sumativos, algo así. A ver, Fernanda. Críticos y comprensivos. Jacqueline, Claudia. Un enfoque, ya se les olvidó. Acuérdense que en el examen se les puse y lo he remarcado mucho cuando tenemos algunos temas que se relacionen. Uno es en base con tendencias, bueno, desarrollo de estadísticas, números. Cuantito y Cuantitativo y cualitativo. cualitativo. Era eso. Eso, me Ya da me gusto. acordé. Perfecto. El enfoque cualitativo y cuantitativo, ¿no? Cualitativo y cuantitativo, ¿no? Entonces hacemos un proyecto y esos proyectos están supeditados. Yo acabo de estar presente en una evaluación de proyectos en Actus, pues Fernanda y Luis en Actus, y ahí, por ejemplo, en esos videos que pasaban, cada uno de los participantes de la Universidad del Valle de México en sus diferentes campus, excepto nosotros no participamos, pero decían, a continuación vamos a ver el análisis FODA. ¿Saben qué es el FODA? FODA, ¿no les suena? Bueno, primeramente grábense dos cosas, ya que no se nos olvide. Un proyecto siempre se va a hacer desde el punto de vista cualitativo, cuantitativo. Cualitativo, cuantitativo. Ya después que termines el proyecto, va a estar sujeto a una revisión, a un análisis, y aquí entra el FODA. ¿Qué es el FODA? Bueno, ahí va. Eso también que no se te olvide. El FODA es, ahí está una matriz, que es una matriz pues, donde concentramos información. Aquí se es DAFO, pero cámbiale. Uno le ponen DAFO, otros les ponen FODA, pero vamos a ponerle FODA ahorita. Aquí por sus primeras letras vamos a ver las debilidades que tuviste en el proyecto, las debilidades que tuviste tú en la investigación, las amenazas que tienes, qué amenazas tienes, ¿sí? Qué fortalezas tienes, inclusive ahí está un brazo, y qué oportunidades tienes, ¿no? Y está situaciones del entorno que nos pueden beneficiar. Algo así, las oportunidades en las áreas de oportunidad, es importante siempre mencionarlas. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Bueno, la oportunidad que tienes para mejorar, la oportunidad que tienes para mejorar, y que ese mejoramiento o esa mejora va a ser para un beneficio. Por eso siempre importante que estemos siempre dispuestos. Ahora sí que la crítica, fíjense bien cómo se relaciona aquí la crítica y la comprensión de ese análisis interno y el análisis externo, ¿sí? Interno, como lo viviste tú; externo, porque te lo van a hacer ver, y no ponernos en el plan de enojo, o ponernos en un momento dado de no estar de acuerdo, sino agradecer que me están diciendo qué fue lo que me faltó, ¿no? Y a veces, desde el punto de vista interno, si tu mamá te dice, no hagas eso, ¿por qué te atraviesas? ¿Sí? Bueno, es un área de oportunidad que tienes que decir gracias por decírmelo. No sabía, no me había dado cuenta que estaba cometiendo el error de pasar frente a ustedes cuando están hablando. Es un área de oportunidad. ¿Qué tienes que hacer para la próxima?
pues no, pues sí pasarte, pero pedir permiso. ¿Me permiten pasar? Sí, pásale adelante y no pasar como si nada, ¿no? Bueno, áreas de oportunidad. En esas áreas de oportunidad, precisamente, quiero centrarme ahorita. Acosta Martínez Luis, ponga mucha atención. Aquí, por ejemplo, dentro de lo que le evalué en la investigación del trabajo y que después compartió la actividad ante el grupo, es una rúbrica donde marca puntos sumativos y, por ejemplo, usted tuvo todos los puntos, nada más solamente en el uso del tiempo, y la forma en que lo manejó, pues solamente perdió un punto y de 40 tiene 39, tiene un 9.7, bien, la forma en que se desarrolló cuando compartió el tema. Y después la carpeta de apuntes aquí, simplemente para concentrarlo la copié, pero tomó esta postura, ya no le quise mover. Pero en base a la carpeta de apuntes, acuérdense que cada uno de ustedes en cada clase lleva unos apuntes. Y en este caso, pues para la retroalimentación me interesaba ver qué habían anotado, ¿no? Qué habían anotado en el momento que están exponiendo sus compañeros. Y podemos notar que en base a esto, por ejemplo, estamos hablando 10, 8, 6. Sí, por ejemplo, acuérdense, áreas de oportunidad. Aquí simplemente su área de oportunidad, pues básicamente es respetar los tiempos, ¿no? Que nos indican. Simplemente es un área de oportunidad en cada uno de los casos. En cada uno de los casos que tenga aprovechar el tiempo en todos los aspectos, no nada más, pero en este caso en la manera, en el tipo de compartir el tema, ¿no? En cuestión de la rúbrica para apuntes, su portafolio, donde llevan todas sus actividades, simplemente la observación aquí, la cantidad de la información. Falta un poquito, por eso está en ese parámetro. Su área de oportunidad está ahí, que sea más completo. Y, por ejemplo, siempre anotar fechas. Por ejemplo, siempre he comentado que en los apuntes deben de poner por ahí, para sintetizar la información, un diagrama, ¿sí? Por ejemplo, teorías comprensiva, crítica, y hacer alguna anotación. Y ahí, por ejemplo, quedó en un 6 de 10 y sumó 46, un 8. Hay que mejorar la distribución de los apuntes y sobre todo, un aspecto, aquí le pongo plasmar opinión y representar esquemas, evitar copiar y pegar, ¿no? Evitar copiar y pegar. Eso hay que evitarlo, ya hemos comentado al respecto, no me quiero parar mucho en esto, pero su área de oportunidad es plasmar. Para mí los apuntes más fieles son los que se van haciendo en el transcurso de la clase. Voy anotando, etcétera, ¿no? No me voy a tardar mucho. Se les pidió en la actividad que hicieran una ficha de comentario. La ficha de comentario básicamente es una opinión muy personal, muy concreta, y ahí, por ejemplo, hago su participación. Creo que hicieron bien, no hubo fue un punto de vista personal, muy preciso. La ficha de comentario no tiene que ser. Aquí simplemente lo que sí les pediría es que la ficha de comentario, que hagan una ficha de comentario, yo pregunto, ¿en base a qué? Bueno, le ponen teoría crítica comprensiva, ahí lo mencionar el texto, ¿no? Introducción a las ciencias sociales, página tal o no sé, ¿verdad? Pero en términos generales estuvo bien. Su área de oportunidad ahí simplemente, creo que más bien es, en base al FODA, pues sería una de las fortalezas sus fichas de comentario, ¿no? Una fortaleza está ahí plasmada. Luis, ¿sí me escuchó? Sí, profe, sí. Perfecto, entonces ahí tienen sus áreas de oportunidad. Jacqueline, ¿se encuentra por ahí Jacqueline? Perdón, Andrea Silva, Sí, Jacqueline. profe. Bueno, lo mismo que usted, áreas de oportunidad, simplemente la organización referente a, bueno, acuérdese cada uno cómo llevó a cabo la interacción del tema,
y aquí la organización, ¿sí? Se presenta la información de forma lógica e interesante que la audiencia puede seguir. Bueno, efectivamente la información que usted presentó fue muy buena, inclusive compartió un video. Se presenta la información utilizada una secuencia lógica que la audiencia puede seguir. La audiencia no puede entender la presentación debido a que no sigue un orden adecuado. Aquí básicamente estuvo excelente la interacción. Simplemente ahí la forma en que se presentó se perdió un poquito de tiempo, pero después de todo lo hizo bien. Su área de oportunidades en lo sucesivo, fíjense para qué sirven las áreas de oportunidad. Yo estoy seguro que usted va a decir, no me vuelve a pasar, maestro, para la próxima voy a estar pero muy al pendiente, ¿no? A mí ya me ha pasado en algunos casos. Ahorita, por ejemplo, si yo no hubiera entrado a tiempo, si yo no tuviera todo esto, estuviera como loco buscando la información, pero anticiparnos. Entonces ahí, por ejemplo, su área de oportunidades mejorar en eso, un 8.5 en la interacción. Los apuntes de la exposición, se da cuenta aquí, le falta la fecha, hay que poner la fecha. Su área de oportunidades, siempre poner fechas. Otra área de oportunidades, separar un poquito la letra. Si me meto aquí en este detalle me voy a tardar mucho, pero simplemente una observación así. Acuérdense que yo di primaria y algo que marcaba era la separación de la letra, que no parezcan que la A está besando la B. Y aquí los apuntes me voy rápido. Su área de oportunidad es precisamente esa, y tiene un 9.2 en términos generales. Los apuntes están bien, faltó fecha, 9.2, su área de oportunidad mejorar. Y la ficha de comentario que hizo el comentario, Marx, se ha convertido en un mito y y finalmente Durkheim. Aquí básicamente no está tan apegado a lo personal, ¿no? Entonces aquí, al ver la ficha de comentarios, tu comentario personal no copiado, sino interpretado. Y por eso ahí, pues tuvo ahí su área de oportunidades hacerlo con cuando se le diga ficha de comentario, su punto de vista personal, qué entiendo, qué comprendo. Jacqueline, ¿sí quedó claro? Sí, profe, muy claro. Muchas Muy gracias. gracias. Perfecto. Si se dan cuenta, ese más a lo que ustedes presentaron, ¿no? Indira Darlica, ¿se encuentra por ahí? Indira. Bueno, Indira, por ejemplo, a veces hay problemas con el micrófono, pero en esta parte, pues estuvo en un 7.7. Sus áreas de oportunidad, precisamente la organización, el uso del tiempo, el conocimiento del tema. Por ejemplo, la forma en que no es que no lo desconozcas, sino que te faltó relacionar un poquito más su área de oportunidad. Los apuntes aquí, si nos damos cuenta así inmediatamente, plasmar opinión y representar esquemas, evitar copiar y pegar. Casi a muchos de ustedes su área de oportunidad sería esa. Estuvo un 9.2. La ficha de comentario en lo personal me ayudó mucho. Aquí, si se dan cuenta, en una ficha de comentario muy personal, y aquí su área de oportunidad pues, sería la fortaleza en la ficha de comentario, ¿sí? 100. María Fernanda. Sí, profe. Perfecto, ahí en cuanto a la interacción, pues tiene usted un 10. Yo diría área de oportunidad, pues diría fortaleza, ¿no? La forma en que se desarrolló en la interacción, me cuestionó, excelente, felicidades. Y en cuanto a los apuntes, pues estamos hablando de casi la mayoría de ustedes en esto de los diagramas o desarrollar y poner fechas, fallamos un poquito más extenso, ampliar un poquito más. Sería su área de oportunidad, plasmar opinión personal, respetarlos, hacer un bosquejo, etcétera, pero estuvo bien, 9.8. La ficha de comentario, creo que todas esas interpretaciones sobre la realidad social están muy estrechamente relacionadas, y plasma ahí. Imagínense, si me pongo a leer todos, pues no termino. Creo que estuvo a la altura.
es una fortaleza la que tiene un 10. Gracias, Sí, profe. Fernanda, a usted. Les encargo las áreas de oportunidad. Rivera, Tobar, Claudia. Aquí, por ejemplo, estuvo a la altura, sobre todo por ahí. Estuve analizando pues, los videos, inclusive ya después de evaluarlos, y el tiempo y todo, creo que ahí estamos bien. Tarea comprensiva, aquí, por ejemplo, volvemos a lo mismo. Si hay mucha información, y aquí si nos vamos a lo que viene siendo el portafolio, pues tiene varias áreas de oportunidades, no nada más ella, pero aquí, por ejemplo, los apuntes están anotados y organizados de una manera muy ordenada y con mucho cuidado. Los apuntes están anotados. Bueno, aquí básicamente, pues, evitar copiar y pegar. Ahí, por ejemplo, por eso ese parámetro, la organización, su área de oportunidad y el último punto en cuestión de la distribución, por eso tiene un 8.7 en base. Por eso yo les digo, si yo me voy a una rúbrica en cuestión de apuntes, muchos van a decir, maestro, pero ¿por qué 8? La rúbrica marca ahí que le faltaron algunos aspectos, ¿no? Entonces, la ficha de comentario de Claudia, mi opinión sobre el tema, muy bien, por opinión personal, su fortaleza, Claudia, ¿sí me escucha? Sí, profe. Bueno, aquí hay otro, pero de otros compañeros, pero faltaron algunos aspectos. Bueno, en términos generales, eh, ahí está precisamente la forma en que trabajaron con esta teoría. Estoy seguro que se les va a quedar como un tema de mucho interés para la vida cotidiana. Y simplemente me resta, por ejemplo, déjenme analizar, eh, a ver, el, el base de lista, que de hecho ya quedó ahí registrado todo lo que les dije ahorita, en una lista de cotejo. Se va anotando todo, que ya quedó anotado sus participaciones para una evaluación sumativa, ¿no? Se va sumando todo lo que van, eh, a ver, en términos generales, vamos a hacer el comentario. Plan de acción. ¿Cuál sería el plan de acción que debemos llevar a cabo en futuras participaciones como esta, en futuras actuaciones? Pues esto va a ser de todos los días, en tomar apuntes, en llevar el control de los apuntes, en los comentarios u opiniones personales. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es el punto de acción? ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué me comprometo? Utilizar en mis apuntes más diagramas y hacerlos un poquito más ilustrativos. Más que nada, con más contenido, ¿no? Sí, que ese sería el plan de acción. Creo que desde ese punto de vista podremos partir todos para ver el área de oportunidad que tenemos como grupo, ¿no? Entonces creo que en la medida que vayamos reflexionando, ahora sí que comprendiendo y criticando teóricamente hablando, pues para que vean dónde aquí están presentes las dos teorías, ¿no? En este actuar del estudiante están presentes las dos teorías, un punto de vista comprensivo y un punto de vista crítico. Entonces, agradezco la participación de cada uno de ustedes, enhorabuena y acuérdense que mencionar las áreas de oportunidad siempre es para mejorar. Concluyo ahorita con el pase de lista. Por ejemplo, Luisa Costa, si se encuentra. Presente. Jacqueline, si se encuentra, presente. Presente. Indira. Fernanda, si está por ahí, Indira.
profe, Sí, profe. me activó el micrófono. Perfecto, por tanto me imaginé. María Fernanda, pues estuve hablando con ella ahorita. Sofía, ¿sí se encuentra? Presente. Muy bien, Sofía. Sofía, Paola Arisbet. Paola Arisbet. Presente. Muy bien. Raúl García, Raúl Alberto García. ¿Está por ahí, Fernanda? Es que yo Sí. tengo cerrado aquí. Muy bien. Yo tengo cerrado aquí Sandy Michelle. Sandy Michelle, bueno, no se ha presentado. Claudia, pues hizo su punto de vista ahorita. Y Delmer, ¿sí se encuentra por ahí? Presente. Muy bien. Ahora, en las participaciones participó Luis, ¿verdad? Muy bien. Tiene su participación. Participó Fernanda. Tiene su participación. Participó Jacqueline, ¿verdad? Sí, también Claudia, creo. Sí, Jacqueline participó. Sí, profe. Claudia participó. ¿Quién? Si me faltó alguien, díganme. Bueno, si no, no hay ningún problema. Si por algún motivo, maestro, es que no me puso participación. También Indira, profe. Indira, perfecto, Indira. Muy bien. Si por algún motivo están en la confianza de decirme en la próxima clase, en caso de que no haya, bueno, no les haya puesto participación, no hay ningún problema, pero ya quedó anotada. Bueno, gracias por su participación, que la pasen bonito, que sigan disfrutando el día. Vamos a cerrar la grabación. Hasta la próxima. Igualmente, profe.